Antes de comenzar, me gustaría mandar los saludos a los miembros del canal que apoyan el contenido mes con mes, y créanme que se aprecia muchísimo. Gracias a todos los miembros. Los funerales. Es aquel momento en el que, seguramente, ninguno de nosotros quiere estar, pero sin embargo, tenemos que estar en esos peores momentos. En aquel momento en el que le damos ese último adiós a nuestro familiar, a nuestro amigo, o simplemente a aquella persona la cual respetamos y también queremos. Muchas personas creen que en los funerales todavía el alma de esta persona sigue por ahí. Hay creencias diferentes religiones, diferentes culturas, que se dice que después de haber fallecido, la persona puede quedarse días o semanas en la tierra, visitando a sus familiares o simplemente haciendo cosas que le hicieron falta en vida. Sea cual sea la creencia que tú tengas, no podemos negar que los funerales y los entierros tienen cierta aura de, aparte de tristeza, también de misticismo, pues no son pocos los relatos de personas allegadas al difunto en el que viven en ese preciso momento hechos que no se pueden explicar, tal como le pasó a este hermano, que para su tristeza le estaba dando su último adiós a su hermanito, y este hermanito le pedía, le suplicaba desde su ataúd, y tal parecía ser que solamente él lo podía escuchar. Le repetía una y otra vez que lo ayudara antes de enterrarlo. Su historia es la siguiente. Hola, saludos Alex. A ti y a toda tu audiencia, les voy a compartir mi experiencia. Esto sucedió cuando yo tenía 12 años, pero quiero que todo se mantenga en anonimato, por favor, ya que esta experiencia es muy personal para mí y no quisiera que los nombres reales salieran a la luz. Pasa y resulta que yo tenía un hermano menor que por cuestiones del destino falleció hace ya casi 15 años, cuando él tenía 8, yo en ese entonces 12. Como sabrán, yo era muy joven para asimilar la partida de mi hermano. Obviamente me dolía y tuve que ir incluso con psicólogos, ya que éramos muy apegados, tanto así que compartíamos la misma habitación. Comprenderán que después de estar al lado de una persona y de un día para otro ya no tenerla en tu vida es muy desgarrante. Pero no les quiero platicar acerca de eso, sino más en concreto de lo que sucedió cuando lo estábamos velando en su funeral. Pasa y resulta que, como todos los familiares, yo estaba destrozado, lloraba a momentos y por otros momentos me controlaba. Pero pasa y resulta que entre todo el murmullo, entre todas las personas que estaban ahí, familiares, tíos, primos, amigos, empecé a escuchar una voz que provenía del ataúd de mi hermano. Esa voz yo la conocía, era la voz de mi hermano, lo recuerdo muy bien. Me llamaba por mi nombre, repetía una y otra vez mi nombre y me decía que lo sacara. Me repetía muchas veces, sácame por favor, aquí está muy oscuro. Yo tenía 12 años y les aseguro que nada de eso lo estaba inventando mi cabeza. Yo me acerqué al ataúd varias veces para corroborar lo que estaba escuchando, pero solamente veía a mi hermano recostado, sin hacer ni un solo ruido. Tan pronto me iba, volví a escuchar su voz llamándome para que fuera a verlo. Siempre me repetía lo mismo: aquí está muy oscuro, tráeme mi lámpara, tráeme mi lámpara. Yo no podía asimilar eso. Incluso se lo conté a mi madre y me dijo que lo mejor era que saliera, que respirara aire fresco y que si esto era muy doloroso, que podía regresar a la casa. Yo en ese entonces no sabía qué hacer. Esto no era obra de mi mente, ya que yo afuera no escuchaba los lamentos de mi hermano o que me estuviera llamando. Era cuestión solamente de abrir aquella puerta, de estar en el mismo lugar con el ataúd de frente,
cuando empezaba a escuchar su voz, llamándome una y otra vez. Fue la última vez que entré a esa sala, que me llamó y esta vez me dijo algo diferente. Hermano, tráeme mi lámpara. Está abajo de mi cama, en el baúl de los tesoros. En ese momento yo recuerdo que mi hermano tenía un baúl de los tesoros, un baúl de plástico claro, pero yo no lo había visto recientemente. Para serte honesto, sus cosas eran sus cosas. Yo no me metía con ellas, ya que él jugaba por lo regular ya solo, ya que yo tenía otras cosas que hacer. Cuando mi madre me llevó a casa, ya que no quería que estuviera en el cementerio, aproveché y subí al cuarto de mi hermano, que también era el mío. Por desgracia, mi madre ya había empezado a sacar todo, ya lo tenía en otra habitación. Yo le pregunté: mamá, ¿has visto un baúl? El baúl de mi hermano. Ella me respondió que no, pero que todos sus juguetes estaban en aquella habitación, que los estaba almacenando. Yo fui hasta su cama y revisé abajo de esta. Alex, el baúl se encontraba ahí. Lo tomé, lo abrí y una lamparita en forma de guante ahí se encontraba dentro. Mi hermano siempre ha sido muy fan de Bob Esponja, tanto así que la mayoría de sus juguetes son de este programa infantil: Bob Esponja, Patricio, Arenita, y todos los diferentes artículos que salen en la serie los tenía mi hermano. Había un capítulo en donde sale una linterna en forma de guante. Mi padre se la había comprado a él y esta encendía y se apagaba. Yo la tomé y fui de inmediato con mi madre a suplicarle, a rogarle que por favor me llevara al cementerio, que quería llevarle esto a mi hermano. No sé cómo estuvieron las cosas, pero al final sí me llevó. Yo recuerdo muy bien que entrando al cementerio, cuando ya estaban a punto de descenderlo, entre toda la multitud, cuando me iba acercando, seguía escuchando su voz. Me repetía una y otra vez mi nombre, que por favor trajera la linterna. Yo fui y le rogué a mi padre que por favor abriera el vidrio, que tenía que darle algo. No sé si fue porque di lástima o tal vez porque hice mucho problema. Al final de cuentas, me lo permitieron. Abrieron el vidrio. Rápidamente, yo dejé la linterna a un lado de él y finalmente descendieron el ataúd. Lo cubrieron de tierra. Pero la voz de mi hermano ya no resonaba, ya no la escuchaba. Por fin mi hermano había guardado silencio. Al crecer, muchas personas al escuchar mi historia dicen que probablemente yo tenía alguna crisis. Imaginaba escuchar la voz de mi hermano, pero lo que muchos no pueden explicar es cómo esta voz que supuestamente yo imaginaba me pudo dar a detalle, muy específicamente, dónde se encontraba aquella linterna en su habitación. Como dije antes, sus cosas eran sus cosas. Nadie tenía esa información, ni yo ni mis padres. Y es precisamente por esto último que estoy muy seguro que aquello que escuché no fue algo inventado por mi mente. Creo fervientemente que mi hermano me estaba diciendo esto desde el ataúd. Por coincidencia pasan muchas cosas. Por coincidencia nos hemos salvado o hemos visto cosas que incluso para otros ojos o para la mayoría de personas pudiera ser extraordinario. A veces hechos inexplicables como asombrosos pasan enfrente de uno y uno ni siquiera se percata de ello, tal como le pasó a este abuelo, que por cuestiones de horario, por cuestiones del día, tuvo que verse retrasado y con su caballo, que venía cabalgando por aquel camino lejano del pueblo, se encontró con que en el cementerio se estaba llevando a cabo un entierro. Poco sabía él que lo que estaba viendo en verdad sería algo paranormal, que las almas aún pueden interactuar con nosotros y que él lo vivió aquella noche, pero simplemente no se percató de esto. Su historia es la siguiente. Hola, mi nombre es Anabel Martínez. Saludo a toda la audiencia de la cripta y también al narrador.
En esta ocasión les quiero compartir mi experiencia paranormal, que más que nada es la experiencia de mi abuelo, que en paz descanse. Él nos contó esta historia un fin de semana cuando fuimos a su casa. Mi abuelo es una de esas personas de rancho, es muy terco y siempre le ha gustado su vida, así sea solitario. Verán, en aquel tiempo cuando le pasó esto, él vivía absolutamente solo. Mi abuela para este momento ya había fallecido. Todos sus hijos, incluido mi padre, que también era su hijo, ya se encontraban casados y cada quien había agarrado su rumbo. Claro, estaban al pendiente de él, pero tenían vidas en otras ciudades, familias, trabajos, por lo que podían venir a verlo de vez en cuando. Y de vez en cuando estoy hablando de meses. Y también llamarlo cada 3 días, cada 2, ya que el viejito se encontraba solo en su casa. Y por más que mi padre le dijo que se viniera a vivir con nosotros, ya que éramos los familiares más cercanos de él nunca quiso. Tenía animales que trabajar, milpas que trabajar. Tenía una casa enorme, con diferentes habitaciones para sus hijos que ahora estaban vacías. Pero a él así le gustaba vivir. Cada fin de semana íbamos con él para que no se sintiera solo. Y fue en estos fines de semana en que una tarde, por la noche, en el sábado, estábamos afuera de su casa asando elotes, cuando de pronto se pone serio y nos dijo a mí, a mi hermana, a mi padre y a mi madre que nos tenía una historia que contar que le acababa de pasar hace días. Pasa y resulta que él no está seguro, pero fue tal vez un día domingo o un día lunes. Él ya estaba a punto de regresarse, cuando en eso nota que le hace falta ganado. Para ser más concretos, un puerco y un borrego. Él se sube a su caballo y va en camino en busca de ellos, ya que el corral donde los tenía se habían caído algunas maderas y probablemente se habían salido por ahí. Estos animales él los tiene retirados, con unos muchachos que le ayudan a vigilarlos, pero ellos todavía no llegaban. Mi abuelo se pasó horas buscándolos, hasta que llegaron los muchachos y también le ayudaron. Esto lo retrasó tanto, que iba regresando a su casa ya después. Pero, ahora de noche, de camino a la casa, él tiene que pasar por el cementerio municipal, un cementerio que está alejado del pueblo y de otras localidades, o casas también. Él cuando estaba pasando por ahí, nota que hay muchas personas adentro del cementerio. El cementerio se encuentra como de bajada. El camino se encuentra en terreno alto, por lo que a cierta distancia, tal vez de algunos 10 metros, entre la barda del cementerio y el camino, puede ver perfectamente todo el cementerio desde arriba, o casi todo, y ve que hay muchas personas rodeadas en un mismo sitio. Y lo que él piensa, bueno, pues de seguro están enterrando a alguien. Mi abuelo sabe muy bien, es de mucho, pero mucho respeto, por lo que guarda silencio. Él sigue caminando con su caballo hasta que se percata de otra cosa, y es que hay 2 siluetas entre las tumbas, jugueteando. A él le llama la atención esto. Voltea y ve fijamente, y se da cuenta que son niños. Y a estos niños, él los reconoce inmediatamente. Se tratan de 2 hermanos mellizos, pertenecientes a una señora que se llamaba Florencia. Los niños al verlo, le dicen Don Jera, y lo empiezan a saludar con la mano. Como les digo, mi abuelo sabe que los entierros, los funerales, son momentos en los que uno tiene que mantenerse callado, por respeto a la persona que acaba de fallecer y a los familiares, por lo que en un tono muy bajo les dice: adiós, adiós muchachos. Él los conocía. Se le hizo extraño que Florencia los hubiera llevado a un entierro, considerando que estos niños apenas tenían 7 años. Mi abuelo sigue con su camino, pero no puede evitar pensar quién había fallecido. En el pueblo cercano, todos se conocían, igualmente él. A él no se le hace extraño que no le hayan dicho, pues él es muy reservado. La casa de mi abuelo
Queda a algunos kilómetros de distancia del pueblo, por lo que vecinos no tiene, ni siquiera relativamente cerca. Él vive solo, absolutamente solo, en un radio de terreno. Enfrente de su casa solamente está la carretera, por lo que pasan los días. Y en una ocasión, cuando venía regresando, esta vez ya a tiempo, todavía con el sol de su lado, decide detenerse con el cuidador del cementerio, el cual era hijo de un amigo suyo. Lo saluda y se saludan. Empiezan a platicar, y mi abuelo, entre toda la plática, le pregunta: «Oye, ¿y tú no sabes quién fue el que falleció? Creo que es pariente de Florencia, ya que vi a los niños que andaban por ahí. No habrá sido su marido». Y es que mi abuelo deduce esto, claro, porque estaban los niños ahí, y tiene que haber sido un familiar muy cercano para que doña Florencia hubiera decidido llevarlos hasta el cementerio. Este muchacho que cuidaba el cementerio le dice: «¿Cómo es que dijo que vio a los niños de doña Florencia?» Mi abuelo le dice: «Sí, los vi, estaban jugueteando ahí entre las tumbas». Este muchacho lo ve con asombro y le dice: «A ver, don Jera, eso no puede ser, porque el entierro de esos dos niños fue en ese preciso día. Doña Florencia andaba aquí, pero sepultando a sus dos hijos. Hubo un accidente en el pueblo, y aquellos dos niños perdieron la vida. Doña Florencia estaba inconsolable. Cuando iba entrando al cementerio, se podía escuchar los gritos que daba. Eran sus únicos dos hijos, y también su esposo, iban completamente destruidos». Mi abuelo en ese momento le dice: «¿Cómo? No, yo vi a los mellizos, allí estaban». Y le repite el muchacho: «No, don Jera, esos niños fueron los mismos que enterramos». Mi abuelo en ese momento no cree en las palabras que le está diciendo el muchacho, por lo que mi abuelo le dice: «Dame chance de entrar al cementerio, quiero verlo con mis propios ojos». El muchacho le dice que sí, y entran ambos. Los dos caminan por esas lápidas y se encuentran con aquellas dos tumbas, que en efecto tenían los mismos nombres de aquellos niños, los años de vida y las fotografías en ambas lápidas. Mi abuelo, sin darse cuenta, lo saludó inocentemente aquella noche que iba a caballo, ignorando por completo que aquellos dos niños le estaban diciendo el último adiós, como buenos amigos que eran, ya que mi abuelo, si bien no iba mucho al pueblo, cada vez que iba y los veía, jugueteaba con ellos. Eran dos niños que se daban mucho a querer, y sin saberlo, mi abuelo se despidió de ellos en su entierro. Los guardias de seguridad, como anteriormente hemos dicho, tienen muchas cosas interesantes que contar, sobre todo aquellos que son guardias de una casa, de una familia, como custodios, empleados de limpieza. Muchos de estos trabajadores, y no es nuevo, tienden a formar un lazo con las personas que viven ahí, pues los ven a diario, interactúan, platican. Obviamente, se puede decir que incluso llegan a ser muy amigos cercanos entre el dueño de la casa y el empleado. Esto se puede ver reflejado en varios relatos como en este, en donde se le estaba dando el adiós al abuelo. Y él, como todas las noches, seguía haciendo lo mismo. Este guardia dice que aquel abuelo no estaba en su funeral, que el abuelo, en cambio, estaba en un lugar el cual le gustaba mucho en vida, y que desde ese lugar lo seguía llamando como aquel amigo que siempre había sido, incluso después de su fallecimiento. Su historia es la siguiente. Hola, buenas noches. Mi nombre es Gustavo Linares. La experiencia que les quiero contar me sucedió cuando estaba trabajando de guardia de seguridad en una empresa pues bastante cotizada acá en Los Cabos. La familia que tenía contratada esta empresa quería guardias de seguridad muy confiables y que sobre todo casi nunca los rolaran.
pedía que los guardias que enviaran aquí fueran de confianza y que siempre fueran los mismos. Esta familia era una familia adinerada. Su casa, está de más decir, era muy grande. Era la casa principal y otras dos, podríamos decir, casas pequeñas que tenían en su patio. Una de esas casas era reservada tanto para juegos, reuniones y otras habitaciones que eran personalizadas de los miembros de la familia. La otra casa era como una casa simple. Tenía sala, comedor, cocina, pero era un poco más rústica, era como una cabaña. La casa donde vivían ellos era mucho más grande y lo que estaba en el centro era una piscina. Al llegar ahí se nos dio la orden de vigilar muy bien aquellas dos casas que se encontraban en este mismo terreno. Esto más que nada porque años atrás se habían metido y habían robado aquellas dos casas. La casa principal donde dormían toda la familia no, ya que esa siempre ha contado con seguridad y cámaras también. Pero aquellas dos, que solamente la tenían para ocio y reuniones de vez en cuando, pues la verdad no las tenían con tanta seguridad. Pero desde que nos contrataron, obviamente, teníamos que hacer rondines, teníamos que verificar habitación por habitación, ya que la familia nos había dado ciertas instrucciones, muy estrictas eso sí, por parte de ellos, que teníamos que acatarlas. Igual con miembros de la familia. Esto era que si una de las habitaciones, después de las 11:30 de la noche, se encontraba con luz encendida, teníamos que ir, tocar la puerta y verificar quién era el que estaba dentro de la habitación. No importaba si fuera un miembro de la familia. Esto porque, por lo regular, tanto los abuelos, los padres y los hijos de la familia, a excepción que fuera en fin de semana, entre semana, todos se acostaban temprano, por lo que tenían que estar seguros que todos se encontraran en la casa principal. Si alguien se encontraba ya sea en el billar, en el bar, en una especie de sala de cine que tenían ahí, ellos salían de la habitación, nos decían que iban a estar ahí durante un tiempo más y simplemente hasta ahí quedaba. Tú les decías solamente que tengan buena noche y registrabas eso, solamente. Ellos no se enojaban, de hecho no tenían por qué hacerlo. Eran las mismas reglas que ellos habían puesto. Esto para asegurar que no hubiera otras personas que se hubieran metido y estuvieran robando. Que para cuando yo entré, tengo entendido que ya había pasado unas 5 veces, pero eso ya hace meses. Pero como quiera, teníamos que estar al pendiente. Antes de contar mi experiencia, les tengo que platicar que el abuelo de la familia tenía una costumbre que siempre los jueves, por lo regular, se quedaba hasta tarde dentro de su bar. Este era un ocio del abuelo. Le gustaba mucho el licor, el vino, el tequila, los puros, los cigarrillos. Y el día jueves se quedaba hasta tarde, escuchando música y disfrutando de diferentes vinos. Él solamente en esa habitación. Por lo regular, a las 12:30, él se salía e iba a la casa, nos saludaba en el transcurso. Y a pesar de que nosotros sabíamos esto, siempre íbamos y le tocábamos la puerta. Él nos abría amablemente y nos atendía. Platicábamos incluso un rato y nos íbamos después. También se tiene que decir que, en algunas ocasiones, él nos llamaba por teléfono. Nosotros en la caseta teníamos un teléfono fijo. Y en este bar de la casa había también un teléfono fijo y de ahí nos hablaba el abuelo. Por lo regular lo que hacía era que nos avisaba con tiempo que iba a salir por eso de las 12:30 o 1 de la mañana. Una vez que recibíamos esta llamada, ya no íbamos a molestarlo. Hacíamos los rondines, pero ya no pasábamos por ahí.
Era como su manera de decir que no lo molestaran. Y esto siempre fue así. Claro, hasta un fatídico día en el cual este abuelo finalmente falleció. Y esta experiencia ocurre en su velorio. Todo lo que anteriormente les dije cobrará sentido en unos minutos. Pasa y resulta que nosotros estábamos afuera, obviamente al tanto de las personas que estaban entrando, ya que lo estaban velando en la sala de la casa, en la casa principal. Y a pesar de que había mucho movimiento en la parte de enfrente, teníamos que seguir cumpliendo con los rondines a las otras dos pequeñas casas que se encontraban en la parte de atrás. Y fue ahí donde me di cuenta que la luz de la habitación por la ventana se encontraba encendida. Era la habitación del bar del abuelo. Lo que yo pensé en un momento es que tal vez, como era su fallecimiento, seguramente ya sea la hija, el esposo o los nietos, o tal vez uno de sus otros hijos que iba llegando al funeral, de seguro se encontraba ahí, recordando, atesorando todo lo que en vida le gustaba a su padre, al abuelo. Yo lo dejé así, pero eso sí, mantuve mi mirada fija en la entrada de la casa, mirando quién salía de ahí. Pasaron minutos, pasaron más minutos, incluso una hora, y yo veía que nadie salía. Lo que sí podía ver era una sombra que iba de un lado hacia otro, de un lado hacia otro. De pronto por radio me llegó una llamada de mi compañero. Él me dice: oye, Gustavo, ¿crees que puedes ir al cuarto del bar, el del abuelo? Recibí una llamada, pero nadie me contesta. Yo le replico a mi compañero: pero ¿cómo que nadie te contesta? Ahí hay una persona, la puedo ver por la ventana. Veo una sombra que anda caminando. Mi compañero me responde que sí. Él puede escuchar los pasos mediante la bocina de alguien que está caminando por la alfombra y el piso de madera, pero que nadie le contesta. Esto es muy extraño. Jamás había pasado, por lo que de inmediato voy. Toco la puerta primero, ya que incluso por debajo de la puerta se filtra luz y pude ver una sombra de pies moviéndose, alejándose. Yo toqué la puerta 1, 2, 3 veces, pero no recibí respuesta. Abrí la puerta lentamente y cortésmente también dije: buenas noches, disculpen. Pero nadie me respondía, hasta que finalmente terminé de abrirla y el cuarto de bar estaba completamente vacío. No había forma, era un cuarto solamente, y la ventana tenía barrotes. La persona que había visto hasta apenas hace algunos segundos había desaparecido. Yo contacto de nuevo por radio y le digo a mi compañero que no hay nadie. Honestamente yo también estaba sorprendido, al igual que él, pero tan solo pasaron unos 3 minutos que yo había salido de aquella casa, cuando de nuevo la luz se enciende y mi compañero me vuelve a llamar, que en ese preciso momento, incluso yo también escucho por el radio, le están llamando y me dice: el número que veo en la pantalla del teléfono es el mismo que el teléfono de la casa, es el mismo del bar. Hay una persona ahí y me está marcando. Tiene descolgado el teléfono. Puedo escuchar las pisadas de nuevo. Yo en ese momento corro. Llego, abro la puerta. La luz está encendida. A pesar de que yo la había apagado, el teléfono no se encuentra descolgado. Es más, se encuentra como siempre, ahí donde mismo. Nadie había marcado. Pero a pesar de eso, yo seguía en comunicación con mi compañero y por la radio se podía escuchar muy claramente el timbre. En esta segunda ocasión, cuando abrí la puerta,
Un olor a licor y a tabaco me impregnó, y esta combinación de olores solamente la olía cuando el abuelo se encontraba dentro, ya que era él el que preparaba todo. Era el típico olor del abuelo. Y por si esto no fuera suficiente, también podía oler su colonia, aquella colonia que tenía un olor fuerte pero elegante, muy acorde como su edad. Le vuelvo a repetir a mi compañero: aquí no hay nadie. Estoy viendo el teléfono. Está colgado. Nadie te está marcando. Lo único que él me pregunta de vuelta: estoy viendo la casa. ¿Estás tú ahí dentro, verdad? Yo le respondo que sí. Él me pregunta: ¿tú encendiste la luz del bar? Y le respondo que no. Le dije que iba a volver a la caseta y que solamente vigilaríamos la casa a la distancia, al menos durante esa noche, ya que el funeral se estaba llevando a cabo. Alex, el teléfono siguió sonando, y a pesar de que, cuando volví a la caseta, volví a apagar el foco, este se volvió a encender a los minutos. Incluso iba caminando por la piscina cuando volteé, y de nuevo la luz estaba encendida. El teléfono siguió llamando, y cada vez que contestábamos, nadie nos respondía. Solamente se escuchaban unas pisadas, andando, caminando por aquella alfombra. Curiosamente, las llamadas cesaron cuando dieron la 1:30, el mismo tiempo en el que el abuelo salía de la casa. Y es en ese momento que caímos en cuenta que el funeral se estaba haciendo en un día jueves, el mismo día que el abuelo se quedaba hasta tarde en su cantina. Solamente aquella vez, en su funeral, vivimos esto. Una vez pasó el funeral, el entierro, la noche siguiente se vivió con total normalidad. No recibimos llamadas, ni las luces se encendieron, ni siquiera el siguiente jueves. Tal parecía ser, y como nosotros decimos, al menos entre nosotros mismos de compañeros, que el abuelo, en su funeral, se la pasó en el lugar en el cual se la pasaba mejor. Se la pasó degustando sus diferentes vinos, puros, cigarros, sus diferentes licores, aquella noche que lo estaban velando. Las personas introvertidas, o podríamos decir tímidas en algunos casos, son personas que prefieren vivir aparte de la sociedad. Véase, no enteramente ser un ermitaño en un bosque, pero sí mantener cierta barrera en lo que viene siendo su hogar. Muchas personas viven en absoluta soledad, y no es porque se les imponga, sino porque muchas veces estas personas así lo quieren. Este es el caso de una tía, el cual esta persona relata. Era una tía de esas muy solitarias, que nunca fue muy allegada a la familia, pero que curiosamente tenía amigas que no eran de este mundo. Podría decirse que en su soledad atrajo algo que le dio el último adiós en su funeral. La historia es la siguiente. Mi nombre es Uriel López. La siguiente experiencia sucedió cuando enterramos a una tía mía. Esta tía era una persona muy apartada de la familia, porque ella misma lo quería. Toda su vida lo que recuerdo es que era una persona muy reservada, y las escasas veces a las que fue a fiestas familiares o a visitarnos a nuestra propia casa, siempre la veía con una cara de pocos amigos. Platiqué con ella, me relacioné con ella, claro, pero nunca fuimos muy allegados. Y ella por lo general actuaba de esta forma. No tenía amigos y no frecuentaba a la familia. Mi padre, al ser el que más vivía cerca de ella, pues la procuraba, ya que la tía
En esos tiempos ya era muy avanzada de edad. Tenía, si no mal lo recuerdo, algunos 68 años. Prácticamente ya era una persona de la tercera edad y vivía sola en su departamento. Las veces que mi padre y mi madre fueron a visitarla, porque la mayoría de las veces no nos llevaban, ya que éramos niños en ese entonces o adolescentes. ¿Qué íbamos a hacer en ese departamento? Aburrirnos. Mi padre dice que veía todo en el mismo lugar de siempre, al pasar las semanas, los meses, los años. Incluso se podía ver que las cosas iban adquiriendo polvo. Tú movías una lámpara y veías la sombra del polvo reposando en aquel lugar. Mis padres creían que tenía una vida triste, pero pues a pesar de eso, ella misma lo quería así. Una vida sin amigos, sin familia, solamente ella. Por lo que para nada es una sorpresa que en su funeral y en su entierro solamente hubieran 12 personas. Y estas mismas 12 personas eran la familia. Está de más decir que ni siquiera asistió la mitad de la familia, pero los más allegados, que fueron mis padres y otros 2 tíos míos, ahí estuvieron. Para ese entonces yo tenía 18 años, por lo que también fui al cementerio. Lo que me sorprendió es que cuando íbamos entrando con el ataúd, en aquel hueco, en aquel espacio que ya tenía mi tía, nos estaban esperando 4 mujeres. Estas 4 mujeres no estaban vestidas, podríamos decirlo, como acorde a un funeral. Su vestimenta era un pantalón negro, con una camisa blanca. El pelo de estas 4 mujeres era lacio, lo traían suelto y mojado, completamente mojado, húmedo, y caía hasta sus espaldas y también por sus hombros. Estas 4 mujeres nos veían a la distancia, y una vez que llegó el ataúd hasta ahí, fijaron su mirada solamente en el ataúd. A mí se me hizo extraño, pero no quería molestar a mis padres, por lo que le dije a mi hermana, que ella es mayor que yo: oye, ¿y esas personas quiénes son? Obviamente no eran de la familia, por lo que le pregunto: ¿son sus amigas? Se me hacía extraño. Mi hermana no sabe qué contestar, así que va con mi padre y le pregunta: oye papá, ¿quiénes son esas personas? Mi padre nos voltea a ver y nos dice: ¿cuáles personas? Solamente somos nosotros. Yo le digo: ahí enfrente. Él voltea por unos breves segundos, vuelve y nos dice: ¿cuáles personas? Solamente veo a los sepultureros y al sacerdote. Después de que nos dijo esto, nosotros no dijimos más, porque también volteamos, y en ese preciso momento, aquellas 4 mujeres ya no se encontraban. Habían desaparecido de un segundo a otro. Estábamos confundidos y también asustados, por lo que dejamos esto hasta ahí, solamente para darnos cuenta al subirnos al auto que nuestra hermana, otra hermana que tenía, también mayor que yo, nos preguntó lo mismo. Los 3 habíamos visto aquellas 4 mujeres, pero que de la nada habían desaparecido. Esto no termina aquí, ya que el departamento de la tía era alquilado y obviamente todas las pertenencias que tenía tenían que ser sacadas, y para eso fue mi padre. Yo fui también, ya que necesitaba ir. Los muebles, la cama, los sillones tenían que ser movidos, y yo como hombre tenía que ayudar a mi padre a bajar todo eso. Mis hermanas fueron también, pero ellas más que nada por ver qué encontraban en el departamento. Tenían mucha curiosidad sobre cómo vivía mi tía, y por qué no decirlo, yo también. Entramos, y las historias que nos contaban nuestros padres eran ciertas. Se veía polvo, se veían en algunas esquinas telarañas, y se podía evidenciar que en los trastes, que no se usaban, solamente uno era el que usaba todos los días. Los vasos tenían polvo, los platos también. Solamente un vaso, un plato, un cubierto y un sartén eran los únicos que no tenían, obviamente como seña de que eran los que usaba.
Su sillón donde se sentaba era el único que no tenía polvo. Toda la sala sí mantenía polvo. Incluso en los sillones, si tú movías una almohada se podía ver el tiempo que había pasado sin que esa almohada se moviera. Como dije anteriormente, esto no sorprendía ya que ella nunca se casó, nunca tuvo hijos y no se le conocieron amigos. Claro, hasta ese momento. Las vecinas del departamento de enfrente y de al lado, también vecinos, vinieron inmediatamente al ver que estaban sacando muebles. Esto más que nada para saber qué era lo que había pasado. Mi padre les cuenta que la persona que vivía ahí se trataba de su tía y que había fallecido. Algunos vecinos ya conocían a mi padre ya que era la única persona que venía durante el día. Extrañamente, estos vecinos no compartían la misma idea que mi padre sobre que mi tía no tenía familia o mínimamente amigos. Ellos la saludaban, claro, cuando iban en el pasillo, pero que ellos siempre cuando pasaban enfrente del departamento escuchaban voces, no solamente de ella, sino de más personas, de mujeres. Ellos creyeron que si no tenía amigas, a lo mejor vivía con algunas hijas, pero que las hijas, seguramente como ella, eran muy reservadas, ya que al pasar por enfrente siempre escuchaban murmullos, plática, jamás estaba en silencio. Y en una ocasión una vecina, que venía de un horario nocturno, vio a mi tía entrar al departamento en compañía de otras 4 mujeres, con el pelo mojado y con una vestimenta que iba de pantalón negro y camisa blanca. Extrañamente esa persona dice que fue la única vez que vio a esas mujeres entrar. Ninguno de los vecinos vio a otra persona entrar ahí o salir. Al menos una mujer, además de mi tía, jamás conocieron con quién era que hablaba todos los días. Para ellos, era un misterio. Yo lo que quiero creer, Alex, es que tal vez mi tía, en su soledad, no encontró amigos o amigas, por así decirlo, de carne y hueso. Tal vez lo que encontró fueron otra clase de amigas, que no eran enteramente humanos. Esa fue mi historia. Gracias por escucharla. ¿Qué les han parecido estas historias, criptomaníacos? ¿Alguna vez han vivido algo parecido? Ya sea en un cementerio, en un funeral. ¿Han visto alguna cosa inexplicable? ¿Algún invitado a lo mejor que no debería de estar ahí? ¿Alguna energía que te dice que si bien tu familiar ya no está en este mundo, todavía está por ahí? Todavía huele su perfume, todavía lo sientes. Muchas personas dirían que esto es psicológico, que lo estás extrañando, aunque muchas otras te dirían que él mismo se está despidiendo, que él mismo te está dando su último adiós, incluso en la otra vida, hasta que finalmente se va de aquí. Sea cual sea tu experiencia, no dudes en compartirla abajo en la caja de comentarios. Sin más por decir, yo me despido. Que tengan buenas noches y unas aterradoras pesadillas.